Ya, muy bien chicos, buen día con todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? De Historia del Perú. Ya, muy bien chicos. Bueno, como pueden ver aquí, estoy proyectando el tema anterior, ¿ya? Que debimos haber tocado la clase pasada, solamente para hacer mención, en este caso, o para tener en cuenta la secuencia en cuanto a los temas que estamos trabajando, ¿ya? Por ejemplo, la semana anterior debimos haber visto el tema de los obrajes, ¿no? El tema de los obrajes y la agricultura en el virreinato, ¿ya? Entonces, eh, tengan en cuenta de este tema, ¿ya? Lo siguiente. En este caso, por ejemplo, en cuanto a la agricultura, ¿ya? Eh, va a ser muy importante, ¿ya? En cuanto a la agricultura, va a ser muy importante el tema de las haciendas, ¿ya? Como bien como bien se menciona aquí, ¿no? Por ejemplo, menciona lo siguiente. Las haciendas coloniales, dice, eran grandes extensiones de terrenos, dice, donde se cultivaron diversos productos agrícolas. Ya, en este caso, ya, las haciendas van a ser parte de lo que en algunas ocasiones hemos visto como las intendencias, las encomiendas, los corregimientos, las reducciones incluso, ¿no? Recordemos que habían extensiones de tierra que eran entregadas a una persona junto con la población de esa que habitaban en esa zona, ¿no? Y estas personas estaban obligadas a pagar un tributo al intendente o al encomendero en este caso, ¿no? Y a cambio de ello, ellos tenían que trabajar para esa persona, porque supuestamente esa persona las iba a evangelizar y bueno, y les iba a retribuir dándoles para su alimentación, ¿no? En la práctica hemos visto que no era así, pues, ¿no? No era así y muy por el contrario, se cometían muchos abusos, ¿ya? Entonces, esto por una parte en cuanto a la agricultura, ¿ya? Ahora, en cuanto a la... A ver, un momento. Un momento. Ya. En cuanto al tema de... eso en cuanto a la agricultura, ¿ya? En la colonia. Ahora, también había ganadería en la época colonial, ¿ya? Había ganadería que se aplicaba en este caso en las estancias, ¿ya? Y también había un trabajo manual. Ahora, quiero que nos detengamos un poco en esto del trabajo manual. ¿Por qué? Porque aquí se menciona, por ejemplo, en el punto 3, ¿ya? En este punto de aquí, a los gremios y obrajes, ¿ya? ¿Por qué son importantes los obrajes? Porque en los obrajes es donde se va a dar, ¿ya? En los obrajes es donde se va a dar otra forma de explotación, ¿ya? Aparte de la mita minera, ¿ya? Aparte de la mita minera, ¿ya? El trabajo obligatorio en las minas, en los obrajes se va a dar un tipo de trabajo que también va a estar sujeto a la explotación, ¿ya? Van a haber jornadas de trabajo extensas, ¿no? De más de 12 horas, incluso 14 hasta 16 horas de trabajo, ¿no? Y esto va a ser muy común en esta etapa, ¿ya? A ver, un momento, por favor. Ya, muy bien.
Entonces, como les estaba comentando, en los obrajes se va a dar una forma de explotación, ¿no? ¿Y qué eran los obrajes? Como bien se menciona aquí, eran talleres textiles, ¿ya? Que se encontraban en zonas rurales, en especial en la sierra, ¿no? Y en estos lugares se producían telas de lana y algodón, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, esto en cuanto al tema de la semana pasada, ¿ya, chicos? Ahora vamos a tocar el tema de la semana de hoy. Un momento. Ah, ya, ya. Vamos a seguir con la organización económica del virreinato, ¿ya? Y en este caso vamos a hablar, ya, muy bien. Entonces, continuamos hablando sobre la organización económica del virreinato y vamos a ver el monopolio comercial, ¿ya? De alguna manera ya habremos escuchado el término monopolio, ¿ya? Y efectivamente, en esta época, el comercio entre las colonias y la corona española va a estar intermediada por esta forma de, digamos, de comerciar, ¿no? Que va a ser el monopolio. Por ejemplo, dice, España en el siglo XVI se encontraba en la cúspide de su dominio sobre Europa. La conquista de Tahuantinsuyo y el descubrimiento de América, perdón, y el descubrimiento de los ricos yacimientos de oro y plata en América sirvieron para mantener su hegemonía política y militar. Entonces, España va a lograr tener cierta posición, ¿no? Va a ser caracterizada como una potencia debido a ¿no? Debido a su invasión al Tahuantinsuyo, ¿no? Y, ¿no? Y a esto, ¿no? El descubrimiento de los ricos, ¿ya? El descubrimiento de los ricos yacimientos de oro y plata. Recuerden que en esta época, quien tenía mayor acumulación de oro y plata va a ser va a ser quien tenga el poder, digamos, ¿no? Entonces, España va a ser considerada una potencia en esta época, ¿ya? Ya, a ver, el punto uno. A ver, Sergio, un favor, ¿nos puedes apoyar leyendo el punto uno? El monopolio comercial no a la Ayuda. competencia. Respetando los principios del mercantilicismo, los cuales establecían la riqueza del reino de se basaba en la mayor acumulación de metales preciosos. La administración colonial buscó incrementar y hacer más eficiente la producción minera que se llevara al cabo de manera segura. El transporte de riquezas de un continente a otro. La corona española creó todo un sistema de comercio y para proteger sus intereses estableció monopolio comercial. El monopolio, el monopolio comercial consistía en los que los virreinados solo podían comercializar una metrópoli, por lo tanto estaba prohibido ser intercambiar con otros países como Inglaterra y Francia, inclusive con otras colonias de América. Mediante ese sistema de comercio, España se llevaba de las colonias metales, precios y materias primas, traía objetos manufacturados de la Europa. Estos productos traídos de la península ibérica eran colocados en los mercados locales de Villaracha, como sabemos. Se les obligó a los indígenas a comprarlos en la importación de mercancías.
A pesar que España trató de proteger sus embarcaciones de los enemigos, no pudo lograrlo ya que su muy vulnerable se produjo el contrabando. Las colonias comercializaron entre sí y aparecieron los piratas. Ya, muy bien, muchas gracias. En este caso, entonces, estamos viendo, ¿ya? Cómo el sistema económico que imperaba en esta época, ¿ya? Que está aquí, el mercantilismo, ¿ya? ¿Ya? El mercantilismo, que era el sistema económico que imperaba en esta época, ¿ya? Eh, decía que a mayor riqueza acumulada, ¿ya? Eh, digamos que el país que tuviera mayor riqueza acumulada era digamos, el principal, ¿no? La potencia, ¿ya? Aquí está. Establecían que la riqueza de un reino se basaba en la mayor acumulación de metales preciosos. Entonces, mientras más acumulabas, eras más rico, ¿ya? Pronto veremos que esta acumulación no necesariamente, ¿ya? Pronto veremos que esta acumulación no necesariamente eh, va a significar una mayor riqueza. ¿Por qué? Porque obviamente eh, lo importante no es qué tanto acumulas, sino qué haces con aquello que acumulas, ¿ya? Y justamente España, o mejor dicho, el problema con la corona española es que no va a saber exactamente qué hacer con todo lo que ha acumulado, ¿ya? Y eso lo vamos a ver conforme vayan pasando digamos, conforme vayan pasando los años, ¿no? Y poco a poco España vaya perdiendo también sus dominios en América, ¿ya? Entonces, España, al momento de establecer el comercio con las colonias, les va a prohibir a las colonias comerciar con otros reinos. Solamente va a estar permitido el comercio con España. España le vende sus colonias y sus colonias le compran solamente a España. No le pueden comprar a ningún otro reino más, ¿ya? Y a eso es lo que llamamos nosotros un monopolio comercial, ¿ya? Llamamos un monopolio comercial. Mono, ¿no? De uno, ¿ya? Mono de uno y polios, polis, ¿no? Que hace referencia a una ciudad. En este caso, cuando hablamos de monopolio comercial, es cuando el comercio se va a dar solamente entre la corona española, que como bien dice aquí, la corona española, que va a crear todo un sistema de comercio, ¿ya? Y que va a establecer esto de aquí. Subrayen esto, por favor, que solo podían comercializar con la metrópoli. ¿Esto qué significa? Ah, ya, disculpen, desde aquí ya, desde los virreinatos solo podían comercializar con la metrópoli, ¿ya? ¿Esto qué significaba? Que estaban prohibidos de intercambiar con otros reinos, ¿ya? Como bien se menciona aquí. Estaban prohibidos de intercambiar con otros reinos, como Inglaterra y Francia, ¿ya? Entonces, esto va a ser el monopolio comercial, ¿ya? Y bueno, a pesar de que España estableció todo un sistema, esto no va a estar exento de ciertos ataques por parte de sus enemigos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Desde muy temprano, dice aquí, se produjo el contrabando. Se produjo el contrabando. Las colonias comercializaron no solamente entre sí, ¿ya? Iban a aparecer los piratas, ¿ya? Que trabajaban principalmente para la corona inglesa, ¿ya? La corona inglesa va a mandar a piratas para que intercepten las embarcaciones que llegaban a España
con todo el oro, pues, ¿no? Con la carga de oro, plata, ¿ya? Con la carga de oro y plata que extraían de las minas y van a saquear las embarcaciones, ¿ya? Los piratas van a saquear las embarcaciones. Bien, entonces esto en cuanto al tema del monopolio, ¿ya? Ahora, para que el monopolio se pudiera realizar, fue necesario la creación de instituciones comerciales, ¿ya? ¿Como cuáles? En este caso vamos a mencionar a dos, que son la Casa de Contratación de Sevilla, que como bien su nombre lo dice, se ubica en Sevilla, España, ¿ya? Y el Tribunal del Consulado, ¿ya? Entonces, tenemos que la Casa de Contratación de Sevilla, ¿ya? Fue creada en 1503, ¿ya? Y se va a encargar de lo siguiente. Se encargó de reglamentar, o sea, de establecer leyes, de establecer reglas, ¿ya? Reglamentar el comercio entre España y las colonias americanas, ¿ya? ¿Esto qué significaba? Que la Casa de Contratación de Sevilla va a establecer, ¿ya? Van a establecer que nada podía entrar o salir si no era con el permiso de esta institución, ¿ya? Incluso las personas, ¿ya? Incluso si es que las personas querían viajar a las colonias o de las colonias querían ir hacia España, tenían que tener la autorización de la Casa de Contratación de Sevilla, ¿ya? Entonces, la importancia de la Casa de Contratación de Sevilla radica eh, en que esa institución es la que va a establecer las normas, va a establecer las reglas de comercio que deben respetar las, las colonias, ¿ya? Muy bien. Tenemos también el Tribunal del Consulado de Lima, ¿ya? Este tribunal fue instalado en 1618, ¿no? Mucho después, ¿no? Miren, la Casa de Contratación de Sevilla fue en 1503, esto fue en 1618, o sea, casi, bueno, más de 100 años después, ¿no? En el Callao, puerto principal de la ciudad de Lima. Una vez establecido el monopolio comercial, los comerciantes limeños se beneficiaron del flujo comercial con España, y el Tribunal del Consulado fue el organismo que los representó. Entonces, ¿de qué se va a encargar el Tribunal del Consulado? Este organismo, subrayamos esto, se encargó de la resolución de los problemas legales de índole comercial. Ya. Si había alguna controversia con respecto al tema del comercio en Lima, en Callao, ¿ya? Este tribunal se iba a encargar de resolverlo, ¿ya? Se va a encargar de resolverlo. Y aquí nos mencionan que lo siguiente, ¿no? Una vez que los productos llegaban al Callao, eran distribuidos a diferentes puntos del virreinato. Y justamente el Tribunal del Consulado era quien se encargaba de esto, ¿no? De la distribución. Una vez los productos llegaban al Callao, eran distribuidos a diferentes puntos del virreinato, ¿ya? El Tribunal del Consulado se va a encargar de esta distribución, ¿ya? Muy bien. Dice, los testimonios de la época señalan que se cometieron excesos en la venta de los productos importados, pues un producto español era vendido 15 veces más de su valor real. Y miren, esto es algo que sucede incluso hoy en día. Por ejemplo, ustedes quizás se habrán dado cuenta que cuando van a comprar a ciertas tiendas, ¿ya? Eh, un producto o una ropa, ¿no? Que en un lugar lo pueden encontrar a cierto precio, en otro lugar lo pueden encontrar a un precio mucho más bajo. Y bueno, esto se suele hacer porque estas tiendas, ¿no? Tiendas por departamento, pues, ¿no? De grandes centros comerciales, les colocan una marca, ¿no? Y con eso, de alguna manera, se sustentan
en que su producto tiene un costo mayor, ¿no? Por la marca que le añaden a el producto, ¿no? Sin embargo, el producto es el mismo, ¿no? El producto es el mismo. Y, por ejemplo, en otros lugares que quizás no tienen la marca del producto, lo venden a un precio más accesible, más económico, ¿no? Entonces, esto se suele dar también incluso hoy en día. Bien, continuamos. Dice, para proteger sus viajes desde las ferias de Portobelo y Panamá en Centroamérica, los miembros del tribunal organizaron la Armada del Sur. Ajá. Tengan en cuenta que para protegerse de los piratas, el Tribunal del Consulado de Lima van a organizar la Armada del Sur. ¿Qué es la Armada del Sur? Es esta. La Armada del Sur es una escuadra de galeones y buques, ¿ya? ¿Qué son galeones? Los galeones son un tipo de embarcación, ¿ya? Galeones y buques de guerra, ¿ya? Galeones y buques de guerra. Espera un momento. Ya, ya. Galeones y, buques de guerra, perdón, para la debida protección de las embarcaciones, ¿ya? Van a buscar protegerse por la fuerza, ¿ya? Van a buscar protegerse por la fuerza. Entonces tengan en cuenta que para el ataque de los piratas, para protegerse del ataque de los piratas, el Tribunal del Consulado va a crear la Armada del Sur, ¿ya? La Armada del Sur. Muy bien. Entonces, los comerciantes limeños llegaron a tener mucho poder político y económico, dice, convirtiéndose en prestamistas de las mismas autoridades coloniales. Entonces, nos menciona que el comercio va a ser tal y van a tener tal éxito que estos comerciantes se van a convertir en banqueros incluso, ¿no? Haciendo préstamos. Muy bien. Tenemos luego lo siguiente, dice, el sistema comercial, las flotas y galeones. Para proteger las embarcaciones que transportaban los metales preciosos de los ataques de piratas y corsarios, dice, la corona decidió crear un sistema de protección. Claro, si mucho te están robando, obviamente no te vas a quedar de brazos cruzados, ¿no? Entonces va a establecer un sistema. ¿Qué sistema? Un sistema de flotas y galeones, que, al igual que la Armada del Sur, van a ser una serie de embarcaciones, ¿ya? De guerra, ¿ya? Preparados para poder proteger a las embarcaciones que vienen con carga de metales preciosos. A partir de 1564 se organizaron dos grandes convoyes para cada uno de los virreinatos. ¿Qué cosa eran los convoyes? Era el conjunto de estas embarcaciones, ¿no? El conjunto de estas flotas y galeones que van a dar protección por mar a los barcos que cargaban, pues, ¿no? Con el oro y la plata, ¿no? Entonces, estas embarcaciones contaban con cañones, ¿no? Para defender, pues, ¿no? Y a su vez, estas embarcaciones eran custodiados por dos galeones armados, ¿ya? Estas embarcaciones salían una vez al año desde el puerto de Sevilla con destino al Virreinato de Nueva España, México, y desembarcaban en el puerto de Veracruz. Recuerden que en México está el Virreinato de Nueva España, ¿ya? España tuvo dos virreinatos aquí, el Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva España. Bien, los galeones estaban compuestos por varios navíos mercantes que viajaban acompañados, ¿ya? Dice, al igual que las flotas, los galeones salían una vez al año. A ver, los galeones salían una vez al año, ¿ya? Partían de Sevilla para llevar los productos al virreinato peruano. Pero este recorrido no era directo, sino que seguían una ruta que se va a ver a continuación. Dice, salían del puerto de Sevilla
cruzaban el Atlántico después de hacer una escala en Cartagena de Indias, llegaban a la ciudad de Portobelo, Panamá, donde se realizaba una importante feria, a la que acudían los comerciantes limeños desde el Callao. Imagínense, desde el Callao tenían que ir hasta Panamá para poder encontrar productos en esta feria. ¿Ya? Muy bien. Bien, luego se ponen a contar más detalles de este comercio. ¿Ya? Ya. Y desde Panamá, ¿dónde entraba a tallar la Armada del Sur? Desde Panamá. Dice, desde Panamá, con la Armada del Sur, los productos partían rumbo al Callao protegidos por la Armada del Sur. ¿Ya? Muy bien. Entonces, van a haber problemas del monopolio comercial. Las potencias europeas, rivales de España como Inglaterra, Holanda, Francia, buscaron romper el sistema monopólico español. ¿Ya? Vamos a subrayar estas potencias. Inglaterra, Holanda y Francia. ¿Ya? Van a intentar romper este monopolio. ¿Ya? En este contexto, dice, estas potencias buscaron mecanismos que apunten a ello, siendo los principales el contrabando y los corsarios. Los corsarios vienen a ser los piratas. ¿Ya? Aquí está la foto de uno de los corsarios, el más famoso, conocido como Francis Drake. ¿Ya? Este va a ser un corsario famoso que incluso va a llegar a atacar el puerto del Callao directamente. Es más, si ustedes conocen el Real Felipe en el Callao, justamente esa fortaleza del Real Felipe se construyó con la finalidad de hacer frente o de enfrentar ataques de piratas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los problemas que va a tener el monopolio es el Disculpe, profesor, contrabando. me voy a irme al ¿Ya? baño. Sí, sí, adelante, no te preocupes. ¿Ya? El contrabando y los corsarios o piratas. ¿Ya? ¿No? Entonces, el contrabando es aquel comercio que se da de manera clandestina, ¿ya? Sin que nadie se entere, ¿no? Tú estás prohibido de vender productos a otras colonias, sin embargo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer de manera escondida, lo vas a hacer de manera oculta, ¿ya? Eso es el contrabando. Comercializar, ¿no? De manera ilegal, ¿no? De manera oculta, de manera clandestina, un producto. Y bueno, el tema de los corsarios ya vimos que eran asaltantes prácticamente, ¿no? Asaltaban los galeones españoles que transportaban metales preciosos, ¿no? Eran asaltantes prácticamente. Y bueno, acá se mencionan a dos corsarios famosos, Francis Drake y John Hawking. Imagínense, ¿no? Ser famosos por ser ladrones. Pero bueno, así la historia los recuerda, ¿ya? Ahora, hay una diferencia entre piratas y corsarios, nos dice el texto. Dice, los piratas, a diferencia de los corsarios, no obedecían a ningún reino. Ajá. Entonces, pirata es aquella persona que roba las embarcaciones, pero no obedece a ningún reino. ¿Ya? No trabaja para ningún reino. En cambio, los corsarios trabajan para un reino. ¿Ya? Esa es la diferencia entre pirata y corsario. No es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, vamos a ver el tema de los impuestos. ¿Ya? El tema de los impuestos. Dice, al igual que en nuestros días, las autoridades coloniales establecieron varios impuestos al comercio, ¿ya? Varios impuestos. Por ejemplo, bueno, no solamente al comercio, ¿ya? Miren, por ejemplo, el tributo indígena, ¿ya? La corona española impuso el tributo indígena y justamente para que todos los varones, dice, aquí está, los obligados a pagar ese tributo fueron los varones entre 18 y 50 años de edad. La administración colonial, para evaluar el número de tributarios, realizó visitas a las provincias para contabilizarlos. En los primeros años de cobranza, el pago del tributo se hizo en especies, como llamas, dice,
Luego aceptarán dinero y productos, pero a partir del siglo XVII se exigió el pago solo en dinero. Después de la eliminación de las encomiendas, el cobro del tributo pasó a ser una tarea de los corregidores. Esto es lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? El tema de los corregidores, los intendentes, ¿no? Que cometían abusos contra los indígenas. Entonces, como primer impuesto, el tributo indígena. Segundo, está la alcabala. ¿Qué cosa es la alcabala? Es el impuesto a la venta de inmuebles, ¿ya? Impuesto a la venta de inmuebles. ¿Qué son los inmuebles? Son aquellos productos que no se pueden mover, como un terreno, una casa. Inmuebles, muebles y esclavos dentro del virreinato, ¿ya? Dice, este impuesto era pagado por los vendedores, ¿ya? Otro impuesto, el almojarifazgo. ¿Qué es el almojarifazgo? Es un impuesto aduanero. Todo lo que tiene que ver con aduanas está relacionado al comercio, ¿ya? Que se pagaba por todo producto que entraba o salía del virreinato. Ajá, si tú querías que tu producto, si tú eres un comerciante y querías que tu producto saliera del virreinato, tenías que pagar este impuesto, el almojarifazgo. Luego sigue el diezmo. Dice que este impuesto era en beneficio de la iglesia. Comprendía el 10% de toda la producción, de todo lo producido en una actividad económica, ¿ya? Los diezmos, ahora, miren, los diezmos fueron suprimidos legalmente, ¿ya? Fueron suprimidos legalmente después de la rebelión de Tupac Amaru II.